Buenas tardes. Empezamos esta segunda mesa del Congreso que quisimos titular a propósito de un caso, de esos casos que tienen una difícil ubicación. En el mundo ideal, nuestros pacientes serían esos de ensayos clínicos que han llevado a esas indicaciones con las mismas características y que se pueden estar muy bien sujetos a lo que nos dicen las fichas técnicas de los medicamentos, pero no siempre es así. Nuestro mundo es maravillosamente diverso y en muchas ocasiones nos encontramos con necesidades clínicas que ubicamos y damos respuesta como podemos y, desde luego, siempre debe ser con consenso en equipos interdisciplinares y buscamos, pues, en esos casos de mayor incertidumbre, evidencia, apoyo, comunicaciones, foros como este en el que podamos compartir necesidades y bueno, pensamos que debíamos unirnos incluso para sacar pues unas conclusiones que salieran de esta mesa que pudieran ayudar a solucionar aspectos de los que vamos a tratar. Uno de los aspectos clínicos en los que nos hemos encontrado este problema de dolor sin indicación lo vamos a abordar de la mano de la doctora María Dolores López Alarcón. Tengo la suerte de trabajar codo con codo con Lola. Es una persona muy comprometida con sus pacientes, que aboga por un trabajo interdisciplinar siempre. Hemos hecho muchos trabajos conjuntamente y seguimos en esta línea. Después veremos de la mano de Marina Sáez aquellos casos en los que necesitamos medicamentos que tienen la indicación pero que no están financiados. Por eso el título de Tratamientos sin financiación, realmente los tenemos indicados. Y luego llamamos a la puerta de nuestra dirección general para que tuviéramos esa visión de nuestra Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios en estos ámbitos de los fuera de indicación, de los medicamentos no financiados, resoluciones expresas de no financiación. Bueno, pues todo estas colas de la campana de Gauss, de lo que sería el porcentaje mayoritario de los pacientes tipo, y de cómo nuestra consellería pues dejó ahí un área que son los nichos terapéuticos y si estos nichos realmente es un lugar de descanso, un lugar fácil al que acceder. Pues cuando quieras, Lola, empezamos a ver ese ámbito de dolor. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme al comité organizador. Yo soy anestesista, trabajo en el Hospital General y, como bien ha dicho Pilar, yo soy fan de los farmacéuticos porque tengo la suerte de que me ayudan, que a mí me gusta preguntar al que sabe, y en los problemas reales del paciente que tengo delante, que tengo que darle una solución. Entonces, por eso yo a veces voy, que alguien me ayude. Yo ya sé quién me ayuda. Porque una cosa es el dolor sin ubicación en prescripción, pero eso no es lo mismo que un dolor sin indicación clínica. Muchos de vosotros os acordaréis que hace mucho tiempo, como 20 años o así, nos llamaban los compañeros hasta de las farmacias comunitarias a preguntarnos por qué habíamos dado gabapentina, que era un tratamiento antiepiléptico para el dolor. No lo pregunta nadie. Hoy en día todos sabemos que está indicado para el dolor neuropático, pero a mí me parecía muy bien que el farmacéutico de la calle, que tenía a su paciente delante que lo conoce, nos llamara por si nos habíamos equivocado, porque todos nos podemos equivocar. Vamos a intentar cómo resumo esto en 15 minutos, porque lo que quiero deciros es que el dolor es la primera causa de consulta. 1 de cada 3 pacientes que va al médico de cabecera por cualquier motivo es por dolor, aunque sea por las recetas de que tiene gripe, o sea, que tiene una bronquitis. Pero además es la primera causa de consulta en urgencias y la primera causa de reconsulta en urgencias y en las consultas de especialidades. Y en los países civilizados, que todos vamos a vivir muchos años y queremos vivir bien, pues probablemente todos tengamos dolor de aparato locomotor. Además, está recogido en el capítulo de los derechos de los pacientes. Tenemos que aliviar no solo el sufrimiento de los pacientes terminales, sino del día a día. El dolor crónico tiene unas cifras
increíbles y un gasto económico no solo en lo que valen los medicamentos, sino en la edad de las personas, en edad laboral, de pérdida de días de trabajo. La lumbalgia es la primera causa de baja, la cefalea es la tercera, la segunda la depresión. Pues imaginar, todo el mundo dice, la enfermedad crónica más frecuente es la hipertensión y luego la diabetes, no, es el dolor, pero le han puesto lumbalgia, cervicalgia, ciática, etc. ¿Qué es dolor severo? Ojalá todo se pasase con un paracetamol, un metamizol, un ibuprofeno, ojalá, pero no es así, es la realidad. Igual que hay pacientes que llevan 3 medicamentos para controlar la tensión y eso no nos extraña, pues hay pacientes que necesitan medicamentos potentes porque tienen un dolor severo. De 0 a 10, pues el paciente que tenga en una escala más de 5 o 6 se considera que tiene un dolor severo. Y además que necesita, a pesar de altas dosis de fármacos, no se mejora. Por eso los anestesiólogos de las unidades del dolor les hacemos muchas técnicas intervencionistas, también los hacen los rehabilitadores, también los traumatólogos, etcétera, y a veces ese dolor también es impredecible. Y eso no es solo dolor oncológico, hay mucho dolor no oncológico que cursa con dolor severo. Debemos tratar el dolor por la intensidad y por su naturaleza. Como hemos comentado, el dolor neuropático necesita, como bien sabéis, otro tipo de medicamentos. Y no solo en la escala analgésica de la OMS, sino que, afortunadamente, tenemos que utilizar el paciente según lo necesita. Un herpes zóster severísimo, una neuralgia del trigémino, alguien que ha tenido un accidente y se le ha partido la espalda, igual necesita medicamentos potentes y conforme mejora, pues vamos bajando. Hay que acordarse que las escaleras y los ascensores se suben y se bajan. ¿Cuál es el objetivo real? Aliviarle por lo menos la mitad del dolor que tiene el paciente, que no tenga dolor en reposo y si podemos controlar el dolor en actividad. Y nuestro compromiso con los pacientes es poner objetivos reales. Hay muchas fake news con los opiáceos. Afortunadamente no somos Estados Unidos ni para comprar una pistola ni para los medicamentos porque tenemos la receta electrónica. A mí me encanta mucho esa palabra que me enseñó Pilar hace muchos años, que aquí existe la trazabilidad. Sabemos quién lo prescribe y si el paciente lo ha recogido de la oficina de farmacia. A lo mejor no sabemos si se lo ha tomado y quién lo ha prescrito y si el paciente se lo ha tomado. Y entonces a veces necesitamos medicamentos potentes, analgésicos potentes, como son los opioides mayores, porque el paciente tiene un dolor severo y porque no se pueden tomar antiinflamatorios siempre. No solo en el dolor oncológico. El dolor es un signo de alarma del cáncer y de un dolor de muelas. Pero bueno, eso es un aviso para que te quiten la muela o vayas al dentista, pero el dolor crónico de rodilla, de espalda, el dolor oncológico, ya lo sabemos. No hace falta que el paciente tenga que tener ese dolor. Porque en el paciente oncológico todo esto puede causar dolor. La enfermedad, habéis visto antes en la mesa previa diferentes complicaciones, la propia enfermedad o los tratamientos, las cirugías, la quimio, la radioterapia, etcétera. Sin hablar además de los pacientes con dolor metastásico. Esos pacientes que tienen mucho dolor en el momento que se levantan, que van a ducharse, que salen a caminar. Y mirar el dolor procedimental. Esto es en un estudio que hicieron en Inglaterra, vieron que la mayor parte de los pacientes oncológicos, fijar lo que pone, qué es lo que más le dolía. La resonancia. Nunca lo pensé, yo llevo haciendo dolor muchos años. Lo que más le dolía era la resonancia. Que la resonancia no duele, te tumbas en una mesa dura donde están un tiempo. Luego, evidentemente, las biopsias o las punciones durales o alguna radioterapia, pero la resonancia, y no es por la resonancia, evidentemente, es por la postura. Entonces, ahí, ese dolor procedimental, tenemos que darle una solución. En la definición de dolor procedimental estamos en controversia porque dice el dolor que esté controlado basalmente con opioides. Tenemos pacientes, pocos, pero hay pacientes que a lo mejor con un segundo escalón analgésico, con tramadol, asociado a AINES o mitomizol, aguantan, pero no aguantan cuando están en la mesa de resonancia. Afortunadamente existen un montón de asociaciones donde dicen cuáles son los medicamentos para ese dolor procedimental rápido que hemos de solucionar. Si cogemos un paciente que tiene un dolor, mirar allá a la derecha, eso es una imagen clásica que veíais de cuando salió el primer fentanilo de liberación rápida. Si damos un medicamento que tarda media hora o 20 minutos en hacer efecto, el paciente ya se ha ido a su casa y se ha pasado todo ese procedimiento de dolor oncológico severo, ya se ha pasado. Hemos de ir aquí, hacer un traje a la medida de cada paciente porque afortunadamente tenemos muchos medicamentos para ello. Yo
con permiso de la mesa, voy a ser muy breve, pero voy a contar 3 cosas de lo mismo, no, pero de cosas que hemos de solucionar en pacientes reales. Dolor sin ubicación en prescripción. Un paciente que está bien controlado del dolor y va y empieza la radioterapia. Y el paciente dice que tiene mucho dolor de espalda y abdominal cuando va a la radioterapia. Incluso ha tenido que suspender y no poder acabar el tratamiento de los 20 minutos o 25 que tenía que hacer. Y nos llama el médico de Oncorradio: Lola, por favor, help. Y yo digo, ¿tiene una vía? Si el paciente está ingresado y tiene una vía, no hay problema. Le podemos poner por ahí morfina, tramadol, lo que queramos. El problema es con los pacientes ambulatorios que vienen de casa y el oncólogo radioterapeuta tenía que llamarnos a nosotros o a los oncólogos para que se les bajara un fentanilo de liberación rápida, se lo pusiese debajo de la lengua. Imaginar todo eso lo que demora a la mañana de todos los pacientes que tenemos que hacer. Entonces yo consulté con farmacia, tuvimos una reunión y Pilar encontró una solución. La solución era que para los pacientes ambulatorios, con toda la seguridad, todos los protocolos de visado de estupefacientes, etcétera, pudieran tener una dispensación en oncología radioterápica, por lo menos para la primera vez que veían a los pacientes y se pudiese hacer ese día tratamiento. Luego se hace una prescripción electrónica y el paciente lo tomaba antes de venir a la radioterapia. O sea que encontramos una solución. Ahora tenemos estos pacientes. En la unidad de derma de nuestro hospital hay una unidad de úlceras muy potentes. No he intentado traeros algún dibujo muy asqueroso, porque es así o más, pero todos entendemos que esto duele mucho, ¿verdad? Y eso se cura todos los días. Se cura en el hospital y se cura en casa. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Que es un dolor procedimental cuando le van a curar. La mayoría son abuelitos, diabéticos muy mayores. Y todos estos actores participan. La unidad de úlceras, los cirujanos vasculares en algunos pacientes, en atención primaria. ¿Qué hacíamos nosotros con estos pacientes? Desde el 2009 establecimos un circuito donde nos avisaban, veíamos al paciente, le ajustábamos si tenía dolor basal o no. Algunos de estos pacientes eran naif a opioides, pero les dábamos medicación potente. Si con tramadol se solucionaba, perfecto, pero si no, teníamos que darle una solución. Hicimos 200 pacientes, lo publicamos, luego hicimos una jornada con atención primaria, con UHD y paliativos, y para haceros un ejemplo, tratábamos, veíamos si necesitaba. El dolor basal lo tenía controlado. Si son jóvenes, evidentemente, empezar con tramadol, aunque la mayoría de estas personas son mayores. Y para el momento de la cura, les dábamos un fentanilo de liberación rápida. Pensar que hemos dicho que son pacientes que no llevan una vía y que se curan la mayoría en domicilio o en la consulta externa de vascular o en la consulta externa de dermatología. Para que os hagáis un ejemplo, le decíamos a abuelitos. Tengo un abuelito muy simpático que decía: yo me tomo la pastilleta, doctora, en el último semáforo de la avenida del CID porque soy el primero de la mañana. Los que estaban en casa, los compañeros de la UHD o de primaria le decían: cuando le llame al timbre, póngase la pastillita debajo de la lengua, que mientras subimos, le saludamos y lo preparamos, han pasado esos 5 o 10 minutos y le pueden hacer la cura. Le pueden hacer la cura todo lo que necesiten. Esto no es como los vaqueros, un trago de whisky y un palo y le saco la bala. Afortunadamente no estamos en esa época y necesitan los pacientes medicamentos potentes. Cuando dejan de necesitarlos, que se va solucionando el problema, lo quitábamos. Esto está fuera de indicación. Se cambió la indicación para los fentanilos de liberación rápida por el problema de Estados Unidos de la prescripción, que no es un problema de España. Pero fuera de indicación debe hacerse con un uso apropiado por personal experto, siempre con seguridad y eficacia. Y este es el protocolo que nosotros tenemos, que les decimos, si son incluso naif opioides porque no necesitan una medicación mantenida, o sí, que se lo toman acompañados, que vigilemos los secundarismos y tenemos cuidado al paciente. Y acordar que conforme van mejorando de esa enfermedad, les vamos quitando la medicación. Porque lo importante es que podamos facilitar que le hagan todo el rato la cura, que aguante todo el rato la radioterapia, que aguante todo el rato, que suelen ser cortos, 20 minutos, media hora, la resonancia, porque tenemos que aliviarles para que puedan tener calidad de vida. Eso no quiere decir que no vigilemos, claro que vigilamos. Formación en este tipo de medicación y a los compañeros, mirar los ancianos frágiles en los jóvenes y con el riesgo de abuso o sobreuso. Muchas veces en castellano la palabra aberrante suena siempre a malo y a exceso. No suena así, aberrante, pero lo que es por
la traducción literaria del inglés, pero la mayoría de los usos aberrantes en pacientes con dolor crónico severo es por infrauso. Tan aberrante es de más como de menos, pero siempre en castellano nos suena mucho más. Y luego, este tipo de pacientes. Los pacientes que tienen un dolor por una prescripción adecuada, pero sin ubicación. Dolor neuropático severo del herpes zóster, dolor neuropático severo en paciente diabético, sobre todo manos y pies, y dolor en paciente oncológico que le han hecho una cirugía, sobre todo de tórax y de mama, que son las que más da dolor neuropático localizado. Hay muchas guías donde dicen cuáles son los medicamentos que hay que dar y las medicaciones de aplicación transdérmica, que ya llevan muchos años en ello, pero que son muy eficaces. ¿Por qué? Porque en este tipo de pacientes, con ese dolor neuropático localizado, la Sociedad Valenciana del Dolor, la Medicina de Familia y de Rehabilitación se llegó a un consenso de qué medicamentos se tienen que usar, pero sobre todo, ¿por qué utilizamos a veces estos medicamentos como primera elección, si es un dolor neuropático localizado? Yo, como os he dicho, nosotros a esos pacientes les pinchamos, les hacemos bloqueos, un montón de cosas. ¿Pero por qué? Porque no duele. Estos pacientes oncológicos de neo de mama, de neo de tórax, estos abuelitos con un zóster, van mucho al hospital, ya los han machacado con muchas pruebas, con muchos pinchazos, con muchas cosas, y esto no duele. Además, es fácil de aplicar, se hace en el hospital y luego tenemos toda la gente mayor anticoagulada. ¿Qué pasa con esto? Esto es de prescripción ambulatoria. Nosotros, a los pacientes que les pautamos un parche de capsaicina al 8%, que sabéis que está mucho más concentrado que la crema, que probamos siempre primero la crema, evidentemente, les hacemos una receta y el paciente va a la farmacia, lo saca y lo guarda pues, al lado de la fruta, del yogur. No pasa nada, lo guarda en su cajita y lo trae el día que le llamamos para que nuestra enfermera se lo ponga, y a veces pues, lo trae en una neverita de playa muy apañado, ¿no? Pero nosotros vamos a intentar que algunos de esos pacientes se puedan hacer en el hospital, los que no veamos que tengan unos recursos para mantener la seguridad del medicamento y que puedan hacerlo de manera adecuada y para facilitar que podamos ayudar a este tipo de pacientes con esta medicación. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Ya para terminar, ojalá tuviéramos una varita mágica y pudiéramos arreglar todos los medicamentos, pero es imposible. Tenemos estos pacientes con su idiosincrasia, su nivel económico, social, etcétera, pero hay que ver entre las luces y entre la niebla, hay que intentar sacar algo en claro y poder ayudar a los pacientes. Y eso solo se hace con la colaboración multidisciplinar. Tenemos mucha burocracia, todos hacemos muchos papeles, muchos problemas con las prescripciones, pero hemos de encontrar el término medio para ayudar a nuestros pacientes y que nuestro trabajo día a día, que tenemos 25 pacientes que atender en cada consulta, que vosotros tenéis muchísimas prescripciones de muchos servicios demandantes, pero hay que preguntar al que sabe, que eso es lo que aporta valor. Por eso es en qué te puedo ayudar. Tengo este problema con este paciente, vamos a buscar una solución conjunta. Hay que facilitar el trabajo de los profesionales, lo que hemos comentado, esta burocracia. A veces el camino no está hecho, bueno, pues haremos, como dice Machado, ¿no? El caminito se hace camino al andar y tenemos que dar soluciones a los pacientes que tenemos delante y el dolor es un gran problema de salud. Por eso yo creo que es fundamental el trabajo en las comisiones departamentales. La Consejería ha creado ya por fin, después de muchos años, la Comisión de la Comunidad Valenciana del Dolor, pues es una cosa muy transversal que engloba a muchos profesionales, por eso estáis los profesionales de farmacia para ayudarnos a que esto lo podamos llevar a cabo. Muchas gracias. Gracias, Lola, por tu capacidad de síntesis para plantear problemas tan complejos y tan graves y las soluciones que hemos ido un poco buscando. A continuación, si quieres, Marina, Marina nos va a hablar de los tratamientos, de aquellos tratamientos que estando indicados todavía no tienen financiación o solución expresa de no financiación. Marina, por favor. Muy bien, pues buenas tardes. Muchas gracias a la organización por darme la oportunidad de hablar de un tema pues un tanto controvertido como este y confiar en mí para ello. Según el informe publicado por la consultora IQVIA, titulado «Esperando el acceso a las terapias innovadoras»,
todos aquellos fármacos autorizados por la EMA entre 2018 y 2021, a fecha de enero del 23, únicamente en nuestro país estaban disponibles el 29% de estos fármacos evaluados durante este periodo. El 39% no aparecían todavía como disponibles para utilizarlos en nuestros pacientes. Si hablamos en términos de cuánto tiempo el medicamento, cuánto tiempo transcurre entre la autorización y la financiación definitiva del medicamento, incluyéndose el fármaco en la prestación farmacéutica, excluyendo aquellos medicamentos que tienen acceso, a los que podemos tener acceso a través del Real Decreto del 2009, podemos decir que el tiempo en el que se encuentran en esta situación en nuestro país es de alrededor de 1 año y medio. Por eso, el utilizar el término autorización o comercialización en el momento en el que la EMEA dice indicado para esta determinada patología, pues puede resultar pues un poco una entelequia, un brindis al sol, el decir adelante con la autorización, con la comercialización, si bien todos aquellos que habéis trabajado en hospitales privados sabréis que el acceso con una financiación privada en nuestro país, pues es, y creo que es de forma generalizada, es prácticamente imposible. Esta información trasciende a través de los informes de farmaindustria y a la prensa divulgativa, a través de titulares pues que cuanto menos alertan a la población. Por tanto, podemos decir que la financiación de medicamentos innovadores en nuestro país en realidad se trata pues, de un equilibrio de fuerzas. En cuanto a la legislación, hablamos de la parte teórica, ¿a qué se acoge el Estado en cuanto a la financiación de los medicamentos? Pues a la Ley de Uso Racional y a fecha del 23 lo único novedoso, el documento informativo sobre la financiación y fijación de precios en España, publicado en mayo del 22, del que ya se ha hablado esta mañana. Si bien se pone de manifiesto a través de los planes anuales normativos del 22 y del 23 la necesidad de actualización legislativa en términos de actualizaciones de la Ley de Garantías, del Real Decreto de medicamentos, de uso de medicamentos en situaciones especiales e incluso la creación de uno específico que hable de la financiación de los nuevos medicamentos. Si bien pues solo son voluntades que no han llegado hasta el día de hoy, desgraciadamente, a hacerse efectivas. Por tanto, ya como hemos comentado también esta mañana, pues creemos desde el Hospital PESET en los dos enfoques, en los dos sitios en los que deben de tomarse las decisiones. Por una parte, el enfoque poblacional, basado a la evaluación y la autorización en la información recogida a partir de los ensayos clínicos y reflejada en los informes EPAS, en los que Revalmet y los IPTs pues, tratar de posicionar con la información disponible para realmente llegar a la financiación. Si bien, si ponemos un ejemplo concreto en una patología concreta con las alternativas disponibles a fecha de hoy, como es la dermatitis atópica y los 3 IJAKs disponibles y las 2 terapias biológicas disponibles, y revisamos con detalle las conclusiones a las que llevan sus IPTs, podemos decir que lo que dicen es una alternativa más, contraindicaciones en aquellos pacientes con contraindicación o intolerancia a ciclosporina. Os invito a revisar las contraindicaciones exactas de ciclosporina en ficha técnica, que probablemente se alejen bastante de las de nuestros pacientes. La elección entre las alternativas deberá basarse fundamentalmente en criterios de eficiencia y así una y otra vez. Por tanto, ¿cuál es la opción de tratamiento más apropiada para nuestros pacientes en una primera línea, por ejemplo? Todos estaremos de acuerdo en que la evaluación en este momento poblacional está orientada al medicamento, no a la patología. Se evalúan medidas de tendencia central en las variables principales de los ensayos clínicos, que a veces se alejan de ser útiles, que tienen una relevancia controvertida en la evaluación real de la respuesta al tratamiento del paciente, que en ocasiones, por tratar de seleccionar a aquellos pacientes que podrían beneficiarse más de nuestro tratamiento, llegamos a conclusiones que no son el objetivo inicial para el que se diseñaba el ensayo clínico de origen y, por tanto, pues podemos estar sujetos a muchos sesgos y, al final, pues plantearnos si estamos valorando eficiencia o únicamente costes. Así pues, con esta perspectiva, pues a veces nos encontramos sustos en los acuerdos de la Comisión Interministerial, que al final acuerda proponer la no inclusión de un determinado medicamento en una indicación determinada en la prestación.
Y en ese momento, cuando nos encontramos esto, pues decimos, uy, es que no me he estudiado algo. Tienen las agencias reguladoras información por parte de los laboratorios de la que no disponemos en el momento de que nos estudiamos el medicamento y por eso se toma esa decisión, o simplemente es una pelea económica a la que 3, 6 meses después acordarán, pues llegarán a un acuerdo económico y, por tanto, pues esta es la situación en la que nos encontramos en ocasiones. En cuanto a esto, el Comité Asesor para la Financiación de la Prestación, en un documento de consenso, decía que se recomendaba que se explicitara desde el inicio de forma más clara que la evaluación económica y el impacto presupuestario podrían de ser determinantes en el posicionamiento del medicamento, incluyendo criterios y directrices a los que deberían ajustarse esta evaluación económica. Por tanto, podemos dar respuesta a todas las situaciones que se nos plantean en la práctica clínica en base a la información original que tenemos. Pues bien, todos podemos, creo que estaremos de acuerdo al decir que la aprobación y el diseño de los ensayos clínicos pues a veces distan mucho de las necesidades de los pacientes o de los profesionales, que pasa mucho tiempo desde que se inicia el ensayo del fármaco correspondiente, la indicación correspondiente, hasta el inicio de la utilización en la práctica, y que durante ese tiempo pueden aparecer revoluciones en cuanto al diagnóstico, en cuanto al manejo terapéutico, en cuanto a la aparición de marcadores que realmente digan si una población puede beneficiarse más o menos del tratamiento en concreto. Por tanto, mucha incertidumbre en cuanto a la evidencia, en cuanto a las toxicidades a largo plazo de los fármacos que utilizamos y en cuanto a cómo afectan las comorbilidades de nuestros pacientes al tratamiento que elijamos en concreto. Así pues, dice este mismo documento que decíamos anteriormente, que es imposible que los IPTs recojan toda la información que necesitamos todos los profesionales que participamos desde la evaluación hasta la utilización y el seguimiento de los resultados en los pacientes que tratemos. Así pues, lo que necesitamos en la práctica y en la evaluación son criterios explícitos, metodología consensuada, para que hablemos todos el mismo idioma y que definamos qué es el beneficio clínico adicional o relevante y qué es una alternativa terapéutica. Así pues, creemos en ese enfoque individual, en la necesidad de las guías clínicas y de los protocolos asistenciales, en la necesidad de una evaluación interdisciplinar en la que participen todos los agentes que realizan el seguimiento y la atención al paciente y que, por supuesto, el paciente tiene mucho que decir en la decisión de su propio tratamiento, así como sus familiares, si el paciente no pudiera participar en la decisión. Y que Valtermed es una figura que trata de alimentar, a partir de los resultados individuales, las conclusiones, el reposicionamiento o la refinanciación si fuera preciso. Y bueno, estas las circunstancias, los diferentes escenarios que nos encontramos en nuestra realidad en la necesidad de iniciar un tratamiento en un paciente concreto, desde la situación ideal, fármaco autorizado y financiado, hasta la situación en la que nos encontramos con más incertidumbre, más variabilidad, más posibilidad de inequidad entre el acceso a los tratamientos, que son la utilización de medicamentos en situaciones especiales. Nos centraremos en los medicamentos autorizados en estudio de financiación o sin resolución expresa de no financiación, que recordamos que en los que el fármaco puede encontrarse alrededor de 1 año y medio. Así pues, decimos que es posible que este medicamento en esta indicación autorizada por la EMA y en estudio de financiación tengamos algún paciente con una necesidad no cubierta en el que ese fármaco podría ser una alternativa de tratamiento y en el que la gravedad o el pronóstico del paciente no permita esperar, cubriendo una laguna terapéutica o esperando de dicho fármaco un beneficio clínico relevante. Ponemos un ejemplo concreto de una mujer de 36 años con una colitis ulcerosa no controlada que acude a consultas de digestivo. Lleva 8 líneas de tratamiento previo y diréis, no hay tantas alternativas porque se ha retratado varias veces con algunas de las disponibles, córtico-dependiente y que sus lesiones no son susceptibles a tratamiento quirúrgico. Tenemos un fármaco autorizado sin resolución expresa de no financiación, cuyo ensayo clínico original se planteó en noviembre del 2016. Se evalúa y autoriza en la indicación correspondiente en septiembre del 21, si bien en febrero del 22, en el que el fármaco ya estaba en estudio de financiación,
En febrero del 22 se publica una revisión sistemática con metaanálisis en el que pone de manifiesto las ventajas del fármaco respecto a las alternativas, diciendo pues, que es una opción de tratamiento. ¿Y qué es lo que hacemos en estas circunstancias? Pues bueno, acudamos a la normativa, que es lo que dice nuestro programa de optimización e integración. Pues dice que el uso de los medicamentos en nuestros centros debe ser normalizado, transparente, reproducible, de carácter multidisciplinar, incluso define una guía de ámbito corporativo central en la que pone de manifiesto la necesidad de recoger aquellas indicaciones autorizadas pendientes de financiación. Definiendo estructuras específicas para patologías oncológicas, para hematología, para esclerosis múltiple, si bien dejando un poco de laguna, digamos, en algunas otras patologías. Y en ese contexto, ¿qué es lo que podemos hacer desde los departamentos? Pues fijarnos en las otras estructuras en las que hace referencia el programa de optimización, como son las comisiones de farmacia y terapéutica hospitalarias, y como apoyo y herramienta para hacerlas ágiles en su funcionamiento los comités clínicos interdisciplinares. Así pues, ¿cómo actuamos? ¿Cómo resolvemos esta situación concreta? Pues creemos que debemos realizar una valoración de esa solicitud multidisciplinar, individualizada e integral, y que la generación de esa solicitud surja y nazca de ese comité, que debemos de hacer un procedimiento de evaluación individualizado en términos de análisis clínico-asistencial, así como análisis farmacoeconómico, con un método que sea excepcional, puesto que por la situación, digamos, de incertidumbre del medicamento en cuanto a financiación, pero que sea sistemático y consensuado por todos los agentes que participan en la decisión, siguiendo pues, un algoritmo en el que sea reproducible los pasos que demos para que pues, siempre actuar de la misma manera, desde luego, y fomentar la equidad. Que la aprobación sea refrendada por la Comisión de Farmacia y Terapéutica del Hospital y por tanto, de la Dirección Médica que preside dicha entidad. Y en este caso, especialmente, destacar la relevancia de la evaluación de resultados en salud, con el compromiso de todas las partes implicadas en el proceso de utilización del medicamento. Así pues, en esta paciente en concreto, en mayo del 22 decidimos, según este procedimiento, iniciar el tratamiento, con lo que este medicamento, en abril del 23, digamos que la paciente accedió a una novedad terapéutica 11 meses antes de lo que habría podido acceder en el caso de que hubiéramos esperado a que definitivamente el fármaco fuera autorizado y financiado. Pero bueno, este es el final feliz. No todos, por desgracia, pues tienen final feliz. Sería posible que este medicamento podría haber sido candidato a una resolución expresa de no financiación. Pues bien, en ese caso consideramos que especialmente es de mucha relevancia la evaluación de resultados en estos pacientes, comprometiendo e informando también al paciente de la situación en la que se encuentra el medicamento en el momento de inicio de tratamiento, y bueno, poniendo de manifiesto pues, la necesidad de evaluar efectividad y seguridad bueno, pues, haciendo también conocedor de esta circunstancia. Así pues, pensamos que la valoración individualizada, integral y multidisciplinar es fundamental, así como realizada de forma sistemática y consensuada con el compromiso de todas las partes. Y es que, ¿qué es lo que necesitamos? Pues agilidad en cuanto a los plazos, en cuanto a la priorización de los pacientes que más necesidades terapéuticas tienen, transparencia en cuanto a los criterios de decisión, en cuanto a la trazabilidad de todos los motivos por los cuales se toma una determinada decisión de inicio o no de tratamiento, pero también los profesionales necesitamos de una cobertura legal, de una actualización del Real Decreto de Medicamentos en situaciones especiales o de pues, procedimentar de alguna manera, digamos, normativa esta excepcionalidad. Si bien comprometer también, además de a las gerencias y a todos los decisores del inicio de tratamiento, también desde luego a la industria para que se corresponsabilice también de la utilización de estos medicamentos antes del consenso con el Ministerio en la inclusión del fármaco en la prestación en el Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marina. La verdad es que ambas presentaciones como incorporan datos concretos de pacientes, que era el motivo de esta mesa, pues te quedas siempre sobrecogido, ¿no? Luego en el debate comentaremos cosas. Ahora, si quieres, Julia, nos hablas desde el punto de vista de nuestra dirección general, cómo ves los nichos terapéuticos y estas situaciones. Gracias, Julia. Hola, buenas tardes. En principio, lo primero, gracias por la invitación a la dirección general, que también está muy bien siempre tener la visión de todas las partes y darnos la oportunidad de exponerla, está de agradecer. Vale, a mí me ha tocado hablar de un tema que viene a más perfecto a colación, no nos hemos puesto de acuerdo, pero viene perfecto a colación de la charla anterior, y son los famosos nichos terapéuticos, que el nombre no ha sido a lo mejor muy afortunado del todo, pero cuando lo salió no nos pareció tan mal, pero seguramente no estábamos pensando en el concepto de nicho que se nos viene a la cabeza cuando lo decimos, sino más en un nicho como en un nicho de mercado, como un sitio que necesitaba un espacio que necesitaba un sitio especial para ser tratado de una forma especial y que hasta ese momento no había ese nicho para cuidarlo y tratarlo. La primera diapositiva que os pongo es para centraros un poco en dónde tenemos los nichos, ¿vale? ¿Qué son los nichos? Como veis, lo que está indicado en verde es lo normal, indicado y financiado, uso correcto, se puede posicionar o no si tiene alternativas, pero es el uso departamental normal. Luego vienen las cosas que no están aquí, que es todo lo que da problemas. ¿Vale? Como veis, y bien como ha dicho, los problemas más grandes los dan los rojos, que son los fármacos que ya tienen una resolución expresa de no financiación. Estos fármacos para nosotros son un problema porque la comunidad autónoma tiene las manos muy atadas. Esto es una resolución del Ministerio, está por encima de nosotros y podemos hacer poco. De hecho, hay incluso instrucciones expresas de que la comunidad autónoma no puede incorporar en su cartera los fármacos que tienen ya una resolución de no financiación. Pero creíamos que sí que podíamos intentar hacer algo para mejorar los que estaban en medio, los que no están financiados, pero aún no están sentenciados, que son los que les falta aún la resolución de financiación, no la tienen ni positiva ni negativa. En este caso, los que están pendientes de financiación, siempre indicados, es decir, siempre tienen la indicación en la ficha técnica, son los que serán los posibles nichos, los futuros nichos. ¿Vale? Aquí en este esquema veis un poquito cómo se desarrolla, pero en las siguientes diapositivas lo veremos mejor. Este es solamente para hacer un resumen de toda la situación. ¿Vale? ¿Qué es realmente un nicho terapéutico o qué hemos entendido desde la dirección general que tendría que ser un nicho? Son, por supuesto, situaciones de uso súper excepcional, porque no están financiadas. Normalmente no, siempre son con necesidades no cubiertas, es decir, sin otras alternativas terapéuticas, incluyendo que tenga una alternativa terapéutica, pero que ésta no sea eficiente o suficientemente eficaz. ¿Vale? O sea, puede tener una alternativa, pero que esa alternativa no sea adecuada del todo. ¿Vale? Por supuesto que tengan un beneficio clínico relevante y que se haya demostrado. Y que siempre se aprueban tras un estudio importante de un análisis integrado clínico-asistencial que siempre llevará también un análisis farmacoeconómico. Un poquito para haceros la cronología, las subcomisiones asesoras fueron las subcomisiones asesoras, en este caso de oncología y hematología, son las que proponen un poco abordar este tema y en enero del 21 se empieza a pensar qué se podía hacer y se establece lo que es el concepto de nicho, incluido el nombre. Un mes después ya tenemos un estudio de los primeros nichos terapéuticos, se estudian y se deciden que determinados medicamentos e indicaciones son los que van a empezar a funcionar como nichos. Luego fuimos puliendo un poco los detalles y viendo que era de ayuda hacer un formulario que os ayudara a vosotros a saber qué teníais que pedir para poder estudiar el nicho o una plantilla para ese análisis integrado que había que hacer luego para que todo fuera un poco homogéneo y no cada uno pidiera un poco como él consideraba. Luego empezó también una cosa muy, muy importante, totalmente ligada a los nichos y imprescindible, que es el registro de los resultados en salud. Porque si una cosa maravillosa nos brindaba los nichos era poder tener datos en vida real, dejar usar los tratamientos y luego ver qué pasaba con ellos en vida real, que siempre es muy interesante. Los requisitos mínimos que tiene que cumplir un nicho, y cuando digo mínimos es que
muy raras ocasiones van a poder salirse de aquí, aunque a veces lo hay porque la medicina es así y nunca todo el mundo encaja en un sitio. Por supuesto que esté autorizado por la EMA o por la agencia, que esté comercializado en nuestro país y que no tenga una resolución de financiación, que no la tenga ni positiva ni negativa. ¿Vale? En cuanto a los requisitos clínicos, por supuesto que no admita demora, porque si el caso admitiera demora, pues se puede esperar a la resolución de financiación. Que la magnitud del beneficio clínico sea relevante, eso es obvio. Que haya una laguna terapéutica con la salvedad que os he dicho de que puede haber una alternativa, pero que la alternativa no sea suficientemente eficaz. Y que la calidad de la evidencia sea alta, como ha comentado Marina, que la calidad de los ensayos sea buena. Bueno, esto es un poco el procedimiento que se sigue para decir sí a un nicho terapéutico, ¿vale? Os lo he querido resumir aquí un poco. En principio, la solicitud de posible nicho la puede hacer tanto los departamentos de salud como las propias subcomisiones asesoras, que ellas mismas tengan conocimiento de casos. Para hacer la solicitud hicimos un formulario estándar para facilitar la información que necesitábamos para poder revisar el nicho y no es tener que estar pidiendo cada vez falta esto o falta lo otro. ¿Vale? Esto es, aquí hay como un ejemplo, es solo la primera hoja, pero para que veáis un poco cómo es. ¿Vale? Esto sería para la solicitud de posible nicho. Nosotros, la Dirección General, el equipo de prestación farmacéutica hospitalaria en este caso, revisa esa solicitud para ver que está más o menos cumplimentada y que los datos son consistentes. Automáticamente enviamos esa solicitud a las subcomisiones asesoras, en este caso de oncohematología, y ellas deciden no si tenemos o no el nicho, sino si es candidato a ser estudiado, es decir, a hacer un análisis integrado para ver si finalmente va a ser un nicho. ¿Vale? Aquí el grupo de expertos ya de esa patología en cada subcomisión analizará, hace el análisis integrado normalmente con la ayuda de la persona que ha solicitado el análisis. Incluso últimamente es fantástico porque la persona que solicita el análisis, el departamento, ya manda el análisis integrado, con lo cual eso agiliza mucho el proceso y es maravilloso. Esta es la primera página del formulario que tenemos para hacer el análisis. Lo mismo, con la idea de que no faltara nada y que no hubiera que ir pidiendo información. Estos son los mínimos que se requerirían para hacer el análisis integrado. Si la subcomisión asesora, normalmente se hace el análisis y se presenta en las reuniones. Y en las reuniones en las que están los miembros de la subcomisión se debate y se estudia el análisis integrado. No solo el grupo de expertos que lo ha realizado, sino toda la subcomisión asesora entera. ¿Vale? Aquí pueden decidir que no cumple los criterios suficientes para ser un nicho, con lo cual aquí no quedaría más remedio que esperar a la financiación. O que sí, que cumple esos criterios para ser un nicho, con lo cual ya tendríamos aprobado y establecido un nicho terapéutico. Si dijeran que no, ¿cuáles son los motivos por los que se suele decir que no en este primer paso de hacer o no el análisis integrado? Aquí son los motivos más básicos, los de los requisitos regulatorios. Si no está en la ficha técnica del fármaco, no puede ser candidato a ser un nicho. Si el medicamento ya dispone de una resolución expresa de no financiación, no es candidato a ser un nicho porque ya el Ministerio se ha pronunciado sobre ese fármaco. Y luego esto último es muy importante y esto es tanto para aquí como para decir sí o no al nicho finalmente, que es el número de pacientes candidatos. ¿Por qué es muy importante? Porque estamos hablando de un uso antes de una financiación regulada por el Ministerio. Es un caso súper excepcional. Entonces, hay que buscar una población muy concreta, la que tenga mayor beneficio clínico, porque tienen que ser casos excepcionales. Nos han llegado solicitudes de nichos en los que el número de candidatos eran 200 pacientes. Eso no es un nicho, eso es cambiar una terapéutica. Casi 200 pacientes anuales en la Comunidad Valenciana son muchos. Eso ya no sería un nicho, ya sería una terapia nueva, una primera línea nueva. Entonces, ahí hay que hacer mucho hincapié en intentar acotar la población a la que de verdad hay evidencia del mayor beneficio. A veces, como ha dicho, pues es que esa evidencia no está aún madura y es difícil hacer eso, pero hay que intentarlo. En la segunda parte, en cuando no se acepta como nicho, como se dice, no, esto no puede ser un nicho,
Estas son las básicas también en cuanto a la clínica. Si el beneficio es bajo o la calidad de la evidencia es baja o hay otras alternativas terapéuticas, no podría ser un nicho. Y desgraciadamente, ya sé que no nos gusta, pero también está el elevado impacto presupuestario, porque esto al final tiene que estar, porque hay cosas que están bien, pero para las que no hay para todo. Entonces, siempre, desgraciadamente, va a entrar esa parte del impacto presupuestario, tiene que estar presente. Una vez ya tenemos el nicho terapéutico establecido, ya se ha estudiado y ya se ha dicho que sí, lo que se hace también siguiente es definir criterios, que serán criterios de utilización, ¿vale? ¿Para qué? Para que sea homogéneo y haya equidad o intentar que haya equidad en todos los departamentos y siempre se valoren igual. Estos criterios, que los establecen las subcomisiones asesoras, se comunican a los departamentos de salud para que también los profesionales sepan ya ellos mismos si su paciente va a cumplir o no estos criterios, ¿vale? Una vez esto está comunicado, ya pueden empezar a llegar solicitudes a la Dirección General. Y es importante recalcar lo de los criterios. ¿Por qué? Porque esto que leéis aquí de favorables o desfavorables de oficio significa que somos nosotras las que vamos a revisar el caso. Pero nosotras no somos médicos. Entonces, no podemos interpretar. Un criterio típico suele ser función renal adecuada. Bueno, si me mandas una analítica, pues yo a lo mejor miro y digo, bien, pero yo no soy médico. Yo quiero que aparezca en la historia función renal adecuada. ¿Eso qué hace? Agilidad. Yo lo leo, cumple todo. Y creo que podemos decir que en casi 24 horas contestamos los favorables de oficio si están bien registrados. Por eso también intentamos hacer unos criterios para que los tengáis disponibles y se pueda agilizar todo el proceso más, ¿vale? Un ejemplo de uno de los nichos que tenemos sería este. Estos son los criterios como se os comunican, ¿vale? Se pone ya una casita incluso para facilitar un check. Pero esto tiene que estar en el curso evolutivo del paciente. No es un documento aparte, porque yo dentro de 5 años tengo que poder leer la historia del paciente y ver por qué se le dio ese tratamiento que en ese momento no estaba financiado. Entonces, esto siempre lo recalcamos mucho, que esté en la historia del paciente, no aparte, que puede no formar parte de su curso evolutivo. Una vez ya hemos hecho el favorable de oficio, porque si es desfavorable no ha lugar, pero es verdad que hay que decir que son muy pocos, está fenomenal. Se hace una de las cosas más importantes, igual que ha dicho Marina, que es la recogida de resultados en salud, porque esto es un tesoro, es tener una información súper relevante de resultados en vida real. Nos parece muy importante, porque esto puede darnos la razón en haber dicho que sí al nicho o puede quitárnosla y decir, bueno, pues este nicho prometía, pero al final no ha sido. Entonces, la recogida de resultados en salud nos parece muy importante. Para facilitar esta recogida se puso en marcha con la nueva llegada del Microsoft 365 y muchos problemas que tiene, pero en esto acertó. El Microsoft Teams nos permite poder hacer un trabajo colaborativo en equipo y poder contactar con vosotros como si estuviéramos todos en el mismo sitio. Teams permite colgar un Excel o cualquier otro documento, pero en este caso es un Excel, y trabajar todos a la vez y todos juntos sin que haya ningún problema. Por eso se decidió usar esta plataforma, que también tiene sus muchos problemas para acceder, pero cuando lo consigues es bastante fácil de manejar. Lo que se pide en el registro de resultados, como veis, es muy sencillo. Las casillas que están en gris las rellenamos nosotras. El departamento solo tiene que rellenar las casillas en azul, es decir, la fecha de inicio, la fecha del último tratamiento recibido o el último que va a recibir y la situación clínica actual. La situación clínica, ¿a qué nos referimos? A qué pasa con ese paciente, continúa tratamiento o ha finalizado, o ha sido una pérdida de seguimiento o no ha iniciado nunca, que también ha pasado. Si ha discontinuado, también preguntaremos el motivo: toxicidad, progresión, abandono del paciente, lo que sea. Esto periódicamente se va actualizando y nos daría una muy buena información en vida real de cómo han funcionado esos tratamientos. Vale. Aquí quería recalcar que en todas las resoluciones, esto es un formato de la resolución que se envía al Departamento de Salud cuando se da el favorable al nicho. Como veis, en la parte de abajo, que seguro que no leemos la mitad porque es normal, tampoco este papel vale para mucho, pero pone claramente
que la utilización de este tratamiento, este favorable, está condicionado al registro de los resultados. Entonces, cuando a veces tenemos alguna llamada de es que yo eso no lo sabía. Bueno, no lo sabíamos porque como la mayoría de los españoles no leemos, pero nosotros intentamos informar. Y en cada resolución va a venir esta coletilla de que está adscrito a un registro de resultados en salud. Vale. Estos datos había que ponerlos porque son los datos de cumplimentación a día de hoy de los registros de los resultados en salud. Esto es un primer esbozo que se hizo al principio, en septiembre del 22, y uno que se ha hecho ahora en mayo. De hecho, miré los datos ayer para que nadie dijera que los había metido ayer. Como veis, el porcentaje de cumplimentación ha mejorado muchísimo. Es una maravilla. Pero creemos que un 28% de pacientes en blanco, cuando me refiero en blanco, es ni un solo dato, sigue siendo mucho. Nos gustaría que esto estuviera un poco mejor. Y luego se ve que por departamentos de salud esto también es un poco discrepante. Hay unos más colaboradores que otros. Nosotros siempre repetimos que intentamos facilitaros todo lo que podáis. Entonces, si alguien tiene problemas para meterlo y no lo mete porque no puede, estamos para lo que queráis. ¿Vale? ¿Qué pasa después de recoger y de todo? Que hay motivos en los que se puede hacer que el nicho deje de ser nicho. ¿Cuándo pasa eso? Cuando hay una resolución de financiación. Esta resolución puede ser positiva, financiado ya la guía, o desgraciadamente negativa y las instrucciones son no usar. Finalmente, os he querido poner un poco cómo ha sido la actividad desde que empezaron los nichos, como os he dicho, en enero del 21. Como veis, la verdad es que creo que la actividad ha sido bastante buena. 538 solicitudes y 532 favorables, creo que es bastante buen balance. Así que yo, en general, tendría que decir que por nuestra parte la acogida de los nichos nos ha parecido muy buena. Luego me dais vuestra opinión de lo que os ha parecido por la vuestra. Muchas gracias. Gracias, Julia, por la explicación. La verdad es que ha sido una síntesis maravillosa del estado de situación de todas las posibles vías. Yo la verdad es que os agradezco a las tres que os hayáis ceñido también al tiempo, porque la intención es que esta mesa sea una mesa de debate. Aquí tenemos, tenemos a la Dirección General, representada contigo, Julia. Tenemos la parte asistencial farmacéutica y la parte asistencial médica. Y a mí como coordinadora que haré un poco de voy para aquí, voy para allá. Hay situaciones del día a día que, como hemos visto, nos plantean problemas y bueno, pues ahora es un momento en el que esos problemas que tenemos todos en nuestros ámbitos, que podamos trasladarlos, preguntar y ver cómo podríamos resolverlos mejor. Si tenéis alguna pregunta, yo tengo varias. ¿Hay alguna? Y me espero. Pues el nicho es de agradecer porque es una situación en un momento dado que permite esa atención, porque sí que hay muchos datos publicados que se ve que la financiación, el resultado de ese estudio de financiación o no financiación de esas indicaciones no se corresponde muchas veces con la necesidad clínica que hay en ese grupo de pacientes o en esa indicación. Podría darse el caso, como hemos visto, y que Marina la ha dejado ahí en el aire, y tú has dicho claramente, bueno, si empezamos con un tratamiento en un paciente en el nicho y finalmente hay un resultado de no financiación, ¿qué se le dice a ese paciente? ¿Hay que suspender ese medicamento? ¿Puede darse el caso de que ese paciente...? No, o sea, perdón por interrumpirte, pero eso igual no lo he explicado, pero eso no se hace nunca. Quiero decir, nunca estamos hablando de continuaciones de tratamiento. No se le va a retirar el tratamiento a un paciente porque tenga una resolución de financiación allí en medio. No, lo que no se hace es iniciar un tratamiento nuevo. Pero tanto la agencia, normalmente la agencia como nosotros, que yo sepa desde que estoy, que tampoco estoy tanto, nunca se ha dicho que no a una continuación de tratamiento. Nunca se retira un tratamiento porque tenga una resolución de no financiación. Eso sí, si el tratamiento funciona, sería inviable, o por lo menos para mí, decirle al paciente, pues ahora te lo quito. No.
Eso, normalmente cuando ponemos estas condiciones son para inicios de tratamiento. De hecho, la propia agencia, cuando hay una resolución de no financiación en un fármaco, por ejemplo, que se puede adquirir a través de la página web de situaciones especiales, hace un control de inicios para los inicios, no para las continuaciones. Normalmente, ¿eh? No sé si hay algún caso, pero que yo sepa, no. ¿Esta figura existe en alguna otra comunidad autónoma, Julia? El nicho, que yo sepa, no. Sabemos que hay un esbozo en el Ministerio, que será maravilloso, pero que yo sepa en otra comunidad, no. Un poco copiando, nos han copiado. Yo creo que sí. Muy bien, lo que vale, pues hay que hacer benchmarking, claro, ¿no? Que se llama. ¿Qué pasaría? O sea, como nosotros ya tenemos datos de pacientes de nichos terapéuticos, esos datos, si son favorables, se transmiten al Ministerio para decir, oye... Esa es la idea. La idea es que, bueno, sabéis que, no sé si lo sabéis, pero las comunidades autónomas tienen todas un representante en la Comisión Interministerial de Precios. En nuestro caso es el director general, es José Manuel Ventura. Entonces, la idea es esa. La idea es que cuando él tiene voto, que no siempre tienen, pero cuando tiene voto, que él pueda llevar esos datos que avalen la financiación. Por eso repetimos que es tan importante tener recogidos los datos de resultados en salud, porque si están funcionando, son un aval irrefutable en la financiación, porque son resultados en vida real. Nadie va a hablar de hazard ratio, ni de el tanto por cien, ni de supervivencia, ni de nada. Va a hablar de datos de vida real. Entonces, creemos, por eso yo en particular, que me llaman mis teams en la consellería, soy tan pesada, porque creo que es súper relevante recoger esos resultados y total, habéis visto, son 3 datos, no pedimos grandes cosas. Y queremos que puedan apoyar la financiación, o en algunos casos a veces salen cosas que no la apoyarían, ¿eh? Pero también es importante, ¿no? Decir, pues no, mira, esto no merece la pena, vamos a darle la oportunidad. El nicho se lo vamos a dar a otro que tenga mejores perspectivas. Y sí, Andrés. ¿Y se ha dado el caso de utilización de este procedimiento en pacientes que no sean oncohematológicos? Esa pregunta la esperaba muchísimo. Sí. Y de hecho le he dicho a José Manuel, ¿qué digo? Tal cual, porque lo entiende, era una de las cosas que se entiende. De momento esto solo se ha trabajado en el halo de las subcomisiones asesoras y en concreto de las subcomisiones asesoras de oncología y hematología. También, ¿por qué? Pues porque desgraciadamente la onco y la hemato se llevan casi siempre todos los laureles, porque son patologías muy graves, muy apremiantes, que no admiten demora, que también se llevan la mayoría del impacto presupuestario y son patologías que abordamos. Pero no te sabría decir si se podría hacer en otras patologías. De momento, estas directrices son solo para oncología y hematología, a día de hoy. Ya. Andrés, si quieres. Bueno, gracias por la mesa. Y Lola, te vamos a dejar de momento un poco al margen porque voy a seguir preguntando a ellas. Yo creo que aquí tenemos... veo 2 problemas y una solución parcial a los 2 problemas. Yo creo que el problema más importante es que la innovación llega demasiado tarde o hay un retraso muy importante a nivel nacional. Algo que nos deberíamos hacer mirar, porque si hay pacientes detrás tenemos que inventarnos o aplicar algo como los nichos, que yo creo que somos la única comunidad que lo aplica, no sé qué harán en otras, ahora Carlos, si acaso, como viene de otra comunidad que nos lo diga. Entonces, una especie de estrategia o de truco, o como quieras llamarle, para facilitar esa innovación a los pacientes, ¿no? Algo que falla a nivel nacional, intentamos paliarlo a nivel local. Eso es una cosa. Y luego, otra cosa que veo que falla, que yo creo que también podríamos trabajar, es que si estos nichos, al final, sí que es verdad que es interesante sacar información porque son datos de vida real y no se rellenan o hay un problema de cumplimentación, a lo mejor hay que trabajar en esa cumplimentación quizás haciéndolo o muy fácil o que se puedan recoger los datos incluso de la historia clínica, ¿no? Porque yo he visto ahí hospitales que tienen 0. No creo que no tengan pacientes en nicho. Yo, por ejemplo, cuando me he puesto a rellenarlo, dicen, oye, que tienes que rellenar 10, no te probamos más hasta que no rellenes 1. Hombre, a lo mejor es que no es fácil rellenarlo o simplemente que no caigo, ¿no? Con lo cual ahí veo 2 problemas. Uno, a nivel nacional,
que habría que solucionar, no depende de nuestro caso, no está en nuestras manos. Y el segundo es a nivel regional. O sea, si hay y si es interesante, pongamos los medios para que sea fácil cumplimentarlo, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso me he instado a que si cualquiera tiene problema, que yo creo que la mayoría sabéis que soy bastante, que contesto, que cojo el teléfono y que explico. Yo he intentado hacerlo lo más fácil posible, como habéis visto, solo hay que rellenar 3 casillas. Más fácil no sé hacerlo. O sea, ¿qué sería más fácil? La idea perfecta que llevamos nosotros también pidiendo 1000 veces, y es que se pueda, que a mí me encantaría no depender de vosotros para sacar esos datos. Es decir, me encantaría ser autónoma, poder entrar yo, sacar yo esos datos y hacer un informe. Porque siempre que dependes del trabajo de alguien, estás atado. Yo dependo de que tú lo rellenes. Se han hecho varios intentos, porque creemos, la Dirección General en general y yo también, que es imprescindible ya que podamos tener un acceso centralizado a los programas y que haya un programa corporativo para todos, que todos veamos lo mismo y que yo pueda acceder, por supuesto sin posibilidad de cambiar nada, pero que pueda acceder a esos datos para que no te tenga que pedir a ti que los rellenes, porque tú ya los has rellenado donde toca, que es la historia clínica. O sea, quiero decir, el facultativo ya ha hecho su trabajo. Yo no me gusta pedírselo otra vez ni en Teams ni en Valtermed. Pero como de momento no tenemos esa herramienta, solo se nos ocurrió esto. Fíjate, Julia, yo pediría incluso más, que el dato viniera a nosotros. Porque siempre lo decimos, somos esclavos de los sistemas de información en lugar de ser beneficiarios. Tenemos que meter el dato, una vez metido tenemos que luego ir a buscarlo. Entonces, crear algoritmos de que ese dato viniera en un momento de decisión, ¿no? Quizá. Bueno, buenas tardes. Encantado de estar aquí, de que me habéis invitado para estar en este congreso. Hacía tiempo que tenía una deuda con vosotros, porque tenía invitaciones repetidas y a mí no me gusta hablar, y entonces, bueno. Pues, muchos ya te conocemos, pero preséntate, porque además es un colega que ha venido de Galicia. Soy Carlos Crespo, jefe de servicio de farmacia de Pontevedra, y bueno, compañero de muchos de los que están aquí y amigo también. Me ha encantado la mesa. Yo creo que es, no sé quién la ha seleccionado, si el comité científico, si Pilar, si tal, pero bueno, es la clave de uno de los grandes problemas que tenemos todos los días. Como Andresito me ha dado pie a entrar, y como Julia, me parece que te llamas, sí. También has dicho alguna cosa que es de mucho interés. El tema de los nichos me ha llamado un poco la atención. Y un poco repasando lo que hay en otras comunidades autónomas, voy a contar lo que hay en la mía, y así también comparamos un poco, dándome pie al tema de la innovación y de la equidad. Yo creo que son las dos situaciones fundamentales en este tema: acceso a innovación e equidad en la prestación, ¿no? Es la clave. Financiación, no financiado, todo el batiburrillo que tenemos ahí, que has puesto. También ha matizado, ¿cómo te llamas tú? Marina. Claro, aquí decía Mónica Climente, pero eras... ¿Cómo es? Marina. Y Marina. Nosotros hemos pasado por esto ya. Quiero decir, todo esto de las subcomisiones y tal y cual las hemos dejado ya pre-COVID. Ya no tenemos subcomisiones ni de onco, ni de mato, ni de nada de este tema. Hemos evolucionado a lo que tú has planteado, ¿no? Un registro único, común, que ya el facultativo, tanto médico como farmacéutico, accede directamente a la historia clínica y llega a la información, se evalúa, y no solamente es que llegue, sino que se toma la decisión en el propio centro. Ya la Dirección General cumple un papel directivo donde establece la estrategia, pero no el ejecutivo como estáis haciendo vosotros. Yo creo que esta demora de tiempos y tal lo tenéis que mirar un poquito, porque lo necesario en esto es la agilidad en el acceso, ¿no? Fundamentalmente primero al prescriptor médico, que tiene al paciente delante y ha seleccionado un medicamento para una patología en donde, bueno, pues hay una problemática y lo pone de manifiesto solicitándola, y
el farmacéutico o el servicio de farmacia, el farmacéutico responsable de esa área terapéutica, pues tiene que tomar una decisión y el jefe del servicio de farmacia tiene que tomar la decisión de dispénsese, administrese, ¿no? Lo que ha evolucionado en el Sergas todo esto es que partimos de un registro único de historia clínica único del año 2001, en donde atención primaria y atención hospitalaria pues se leen y se ven en todo el Servicio Gallego de Salud. Entiendo que eso es una ventaja fundamental. Tenemos historia clínica única desde hace muchísimos años y, por tanto, bueno, pues es una evolución pues, que nos permite también tener pues, estos registros corporativos y tal. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando era director general de farmacia de la Comunidad Valenciana, Manolo Escolano, que andaba con este, ¿cómo se llama? Bucasis o algo así, ¿no? Que empezaba, ¿no? Bueno, que andaba con este tema y tal. Yo conozco a Manolo Escolano desde haciendo la mili en Mallorca, imaginaros. Y entonces él era inspector farmacéutico en Palma de Mallorca. Y yo era farmacéutico militar, teniente allí en el hospital militar. Y con el abucasis tal y cual, no se logró en la Comunidad Valenciana el tener una historia clínica única, un sistema de prescripción electrónico que iba muy bien y tal, pero luego primaria y hospitalaria no se veían, ¿no? Y tampoco se veían entre hospitales. Entonces es la guerra que tiene La Paz y el Ramo de Cajal, ¿no? Que están al lado y se pelean entre ellos. Entonces, en el Sergas desde el año 99 tenemos historia clínica única. Claro, el año 99, o sea, 22 años ya, ¿no? 24 años ya. Entonces, la evolución que hemos tenido con esto, hemos pasado por las subcomisiones. Subcomisión de onco, subcomisión de hemato, expertos de onco, expertos de hemato, farmacéuticos y médicos, donde nos discutíamos los tratamientos y tal. Había una determinación, una comisión autonómica central de farmacia terapéutica en el Servicio Gallego de Salud, donde determina una guía farmacoterapéutica única para tener equidad en el acceso a todos los medicamentos, que el que está en Berín tenga el mismo medicamento que el que está en La Coruña. Y esto nos llevó a que empezamos con todos estos problemas de no financiación, restricciones ministeriales de acceso de los medicamentos, porque claro, el medicamento, el ministerio lo que hace es que invita pero no paga. Claro, es decir, yo invito pero pagas tú, ¿no? Entonces, claro, el que paga pone condiciones. Y dice, claro, coño, tú invitas, pero joder, pero invita a todo. No me dejes ahí a la mitad, ¿no? Entonces, hemos pasado por eso, por las subcomisiones. Las subcomisiones retrasaban el asunto. ¿Qué se ha hecho? Un registro muy sencillo. Todo esto que estáis haciendo, hacerlo de manera electrónica para todos los centros del Servicio Gallego de Salud. Incluso para un centro concertado con un concierto singular privado, que es el Hospital Povisa de Vigo, que tiene un área específica del sistema del Servicio Gallego de Salud en Vigo, ¿no? Y se trata de tener todos los registros de manera centralizada, en donde hay una solicitud, se llaman solicitudes especiales, en su acrónimo SOLES, y ahora todo el mundo dice, oye, en vez de un nicho, haz un SOLES, ¿no? Bueno, entonces se llama SOLES, solicitudes especiales, entonces, donde el facultativo médico que tiene el paciente y hace la solicitud de prescripción de aquel medicamento que no está financiado o que tiene una indicación, eso que está pendiente de financiación, o aquello que está autorizado pero ni siquiera está evaluado por la EMS. Todas estas solicitudes que conocemos que están normativa, ¿no? ¿Cuáles son? Entonces, se hace la prescripción y se tiene que valorar por el jefe clínico o jefe de servicio clínico, médico. Se entiende que esa valoración es en comité clínico. Si se autoriza, el servicio de farmacia le llega una notificación y esa notificación se evalúa por parte de pues, el experto farmacéutico en esa patología o expertos farmacéuticos autorizados. La Dirección General sí es cierto que tiene un registro de quienes están autorizados para hacer evaluación y ahí figura quiénes son los evaluadores.
Y el jefe de farmacia, que es el responsable del asunto, dice conforme o no conforme. Si no es conforme, da los motivos del por qué no es conforme. Si es conforme, pues puede poner restricciones al tiempo de evaluación. Sí, pero 6 meses de evaluación, seguimiento, o 3 o 12. Y todo está en aplicativo. Una vez que el jefe de farmacia da el conforme, pasa a la dirección del centro, que es el que autoriza. Y dice, ¿autorizo o no autorizo? Normalmente autoriza lo que dice el jefe de farmacia. Cuando el jefe de farmacia dice que no, entonces ahí está el problema, ¿no? Entonces viene la dirección y dice, coño, ¿por qué no? Porque luego, como tú decías, yo no soy médico. Claro, los que prescriben son médicos, entonces ¿a dónde van? Al otro médico que está en la gerencia, ¿no? Entonces dice, entre médicos se entienden, como el farmacéutico no es médico, dice, este tipo, ¿qué coño hace aquí no autorizándome esto, tal y cual, ¿no? Bueno, ahí siempre hay alguna discusión, pero bueno, siempre hay acuerdos y al final lo que hemos llegado a tener es lo que vosotros estáis pidiendo, tener un registro de práctica real en donde cuando el homónimo de José Manuel va al ministerio, tiene la información para la toma de decisiones y entonces ya esa invitación ya es una invitación de, oye, yo pago, pero pago esto. Fíjate, Carlos, yo creo que nuestro procedimiento es básicamente igual, falta el registro electrónico. Aquí el paso que se ha dado es permitir esa parte de acceso más temprano. Y luego yo, bueno, no sé la opinión, pero aparte del registro, para mí es muy importante esos comités. Esos comités porque ya no es un registro de viene, yo evalúo, tal, sino que en ese momento ya no solamente en oncología y hematología. De hecho, esta mesa surge más bien de problemas que teníamos con pacientes con dolor, que los ha planteado Lola. De decir, hay un momento dado en que el fentanilo de liberación rápida no se puede prescribir para pacientes no oncológicos. Y sin embargo, hay pacientes no oncológicos, como muy bien hemos visto aquí, que lo necesitan. O, por ejemplo, los parches de capsaicina, que el paciente tiene que venir con el parche de su casa para luego que se administre en el hospital. Bueno, la capsaicina ya es un tema especial. Nosotros tenemos, pero que hay situaciones, tenemos aprobado en el hospital. Para que sí. Pero que hay situaciones que no son específicamente las recogidas en ficha técnica. Sí, claro. Entonces surge de decir, bueno, vamos a tener este debate, vamos a conocer... Eso lo hemos planteado muchas veces. Para que os hagáis una idea, nosotros en la unidad del dolor vemos más de 29.000 pacientes al año, unos 3.000 primeros visitas. Pacientes de úlceras, que son abuelitos de aquella manera frágiles, pues podemos tener, pues hay años que hemos tenido 39, otros años 60. No todos han necesitado cualquiera de las formas de fentanilo, pero a lo mejor sí que lo han necesitado el 70% un mes o 2 meses. Tenemos varias publicaciones, solo he puesto una y lo teníamos autorizado, íbamos a la dirección. De hecho, yo he ido a varias reuniones donde solo para la unidad del dolor, solo para úlceras, aunque solo fuera por eso, porque a ver, eso es una herida quirúrgica que Dios quiera que nunca nos lo tengan que hacer. Porque además es que ahora las pastillitas, lo que sea, vale, no llega a 5 euros. Es mucho más caro que el paciente venga 3 días a la semana a la unidad de úlceras o que el médico de cabecera o el de la UHD vaya todos los días a su casa a curarle. Y ahora no lo podemos hacer. Nos surgió la idea porque tuvimos hace poco un paciente donde yo rellené todos los papeles del visado con mi nombre, mi DNI, dónde vivo, cómo me llamo, el número de zapato. Todo eso lo rellenó Pilar y lo rellenó el inspector de nuestra zona y no lo pudimos hacer. No es que no le puedo dar otra cosa, les damos Oxinor o morfina en gotas, pero es que eso tarda más en hacer efecto y los que están en úlceras tienen 20 pacientes. El de la UHD tiene que ir a 25 domicilios. Es simplemente por rapidez, por esa imagen que salió de cuando salió el chupacho de fentanilo, que es que tienes que actuar en 5 minutos. ¿Qué pediríamos a Julia, que la tienes aquí al lado, a la dirección general? A otras, simplemente que lo volvieran a aceptar, tenemos las publicaciones para esos pacientes, que no son tantos, porque digo... O crear un protocolo. Protocolo que ya lo tenemos y lo tenemos publicado en más de 400 pacientes. Nosotros somos los que más vemos de toda la Comunidad Valenciana, porque además es que
de unidad del dolor, el doble que la siguiente, que es la del General de Alicante, y el triple que la FE. Pero es que además la unidad de derma de nuestro hospital y de úlceras es que es muy potente. Entonces, a lo mejor somos casi nosotros los que tenemos. ¿Qué hacen los compañeros de la UHD, de nuestro hospital y de otro hospital? Como tienen acceso a la farmacia hospitalaria, lo pueden coger. El otro día el jefe de vascular nos llamó a las 2, porque claro, eso que os he contado de Oncorradio es muy fácil, porque son pacientes oncológicos. El único problema que tenían es que eran ambulatorios. Entonces, al final, Pilar lo solucionó, hicimos formación con los oncólogos, que son unos médicos excelentes, y se lo saben, cómo lo tenían que hacer, y les puso la caja fuerte con la prescripción. Y nos llama el jefe de vascular, que tenía un señor allí con los dedos negros, del color de lo que tenéis ahí, y que quería curarlo, y el abuelito se iba a ir a casa, estaba en la policlínica, no quería llevarlo a quirófano, quería llevarlo a urgencias, y nos pidió que le volviéramos a hacer esto que estamos haciendo, que a lo mejor han sido 3 pacientes en un año en vascular, porque otros requieren otra cosa. Pero una cosa que está publicado en revistas de prestigio, que llevábamos haciéndolo desde el 2009, que pedimos, al Ministerio hemos pedido, algunos de mis compañeros de la sociedad están en el comité, con otros compañeros vuestros, de los que somos amigos y hemos sido compañeros de trabajo, y están en el Ministerio. Y solo queremos que se apruebe para los pacientes concretos por un especialista que se identifica. En este caso, 3 especialistas, el inspector, la jefa de farmacia y yo como jefa del dolor. Simplemente queremos ayudar a esos pacientes, que a lo mejor son poquitos en todo el año, pero es que lo tenemos delante. Y no quieres ver la abuelita o el abuelito que te dice que llora solo de pensar que viene la cura. Eso no podemos. Y como esas circunstancias pues se repiten en muchas indicaciones y en muchas patologías, pues igual la solución no es derivar siempre la decisión de forma centralizada, sino decidir en el propio departamento, pero con un respaldo que nos diga cómo actuar y sistematizar esa decisión para que sea extrapolable en muchas indicaciones y sea útil. Claro, y despertar la sensibilidad no solamente por aquellos medicamentos de alto impacto económico, sino por aquellas situaciones clínicas de alta necesidad clínica. Lo que has dicho del nicho terapéutico, a mí me encanta estar en estos foros porque siempre aprendo mucho. No sabéis la que os va a caer. Os vamos a pedir un nicho terapéutico, que lo sepáis, me ha encantado. La palabra nicho entiendo que a veces puede ser una afortunada, no fue muy pero afortunada. Es verdad, como dice Pilar, que son para cosas que valen mucho dinero. Y otra cosa es para cosas que tienen es un gran problema de salud. O sea que me ha encantado eso, ¿eh? Bueno, pues creo que quedaremos emplazadas para tener mesas en más foros. Y ahora ya, pues lo dejamos aquí. Estamos a disposición de todos si queréis que discutamos cosas en el café. Ahora, ¿no hay café? Pues no hay café. Ahora viene la mesa siguiente y como vamos a estar aquí estos días, pues en la cena, en el cóctel. Gracias.